Hermanos, que tengan un muy buen día. Vamos a darle gracias al Padre Todopoderoso y Eterno por su infinita misericordia, porque nos ha dado un día más de vida, porque estamos reunidos y estamos como familia en Cristo, clamando una sola voz su nombre, para que Él se haga manifiesto, para que Él sea revelando y dándonos sabiduría desde lo alto por medio de su Santo Espíritu. Padre Santo y Eterno, te damos gracias, mi Rey amado, por esta hermosa mañana, Señor. Hoy la presentamos en tus manos, Señor, para que sea tu palabra la que llene nuestras vidas, Señor, la que llene a esa persona, esa alma, ese corazón hambriento de tu bendita presencia, de tu bendita palabra. Hoy toda bóveda de hierro y todo cerrojo de bronce en los cielos quedan quebrantados en el poderoso nombre del Señor Jesucristo, para que llegue tu palabra como tú quieres que llegue a nuestra vida, Señor, porque no solamente queremos ser oidores de ella, sino hacedores de ella en el poderoso nombre de Jesús. Hoy vengo como carne, vengo como hombre, para que sea tu Santo Espíritu sobre mi vida y sobre todo aquel que va a escuchar tu palabra en esta hermosa mañana, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, les doy un muy buen día, la iglesia, el remanente de Dios, a cada uno de nuestros hermanos en Jesucristo y a todos los que escuchan esta prédica, que sea una palabra de edificación para cada uno de ustedes. Así que, hermanos, vamos hoy al Evangelio de Lucas, capítulo 5, del versículo 1 al versículo 11. Lucas 5, del versículo 1 al versículo 11. Dice la palabra del Señor. Dice, el título es La pesca milagrosa. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hermanos, el capítulo 5 de Lucas revela a los primeros discípulos de nuestro Señor Jesucristo, hombres y mujeres normales, como tú o como yo. Hombres trabajadores, mujeres laboriosas, hombres con empleos o trabajos con poca aceptación entre las personas, que eran rechazo de la sociedad, como eran los recaudadores de impuestos, mujeres y hombres endemoniados, que tenían algo en común, que Cristo los encontró. Eso es lo que tenían ellos en común, que Cristo los encontró. Así como nuestro Señor Jesucristo fue a la región de los Gadarenos por un hombre, o se encontró con Saulo, que no lo estaba buscando, pero Cristo a él sí. Y estos encuentros transforman, estos encuentros cambian nuestra naturaleza. A Saulo su encuentro con Jesucristo fue por medio de la luz y la palabra. Y la noticia es que si ustedes, hermanos, en esta hermosa mañana están escuchando esto, es porque nuestro Señor Jesucristo así lo quiso. Fue porque Él dispuso todo el tiempo, el momento, para que lo conozcas verdaderamente, para que transformes tu vida, tu manera de pensar y tu manera de ver las cosas. Mire lo que dice Juan 15, versículo 16. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. No es coincidencia, hermanos, ni fortuito que tú estés escuchando la palabra de Dios por primera vez, o que lleves años escuchándola, o que te habías apartado de Él. Dios tiene planes para ti, aunque tú no lo creas. Dios tiene planes para ti, aunque tú no lo creas. Mira lo que dice el versículo 1, lo que revela el versículo 1. El versículo 1 y 2 dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba.
sobre él para oír la palabra, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Revela nuestro Señor Jesucristo que él estaba predicando la palabra de Dios. Y venía mucha gente buscándolo para oírlo o para recibir un favor de él, un milagro. Y ve dos barcas que habían acabado de llegar. Y pide a una de ellas que lo separe un poco de la orilla de la gente para poder predicar, para que la gente lo escuchara mejor. Y la barca era de Simón. Y Simón luego su nombre fue cambiado a Pedro, transformado a Pedro. Y también la otra barca era de Jacobo y Juan, los hijos del trueno, que luego fueron colocados sus nombres así. Fue un nombre que les pusieron, y los cuales nuestro Señor Jesucristo tenía propósito con ellos. Lo primero que nosotros vemos aquí, hermanos, es que ellos no venían buscando a nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios sí tenía propósito con ellos. Ellos venían de una faena de pesca, pero Dios se encontró con ellos. Nuestro Señor Jesucristo se encuentra con ellos. Y ya no es nuestro Señor Jesucristo el que viene a buscar las personas personalmente, valga las redundancias. Dios no viene personalmente a buscarlas. Ya estamos nosotros aquí como instrumentos del Señor, como embajadores de Cristo en la tierra, para ir a presentarle a las personas a nuestro Señor Jesucristo. Eres representante de Jesucristo en la tierra, como embajador de Cristo, para presentárselo a Él. Simón, Juan y Jacobo aparentemente no estaban buscando de Dios, como puede ser tu amigo, puede ser tu vecino, tu hermano, tu esposo, tu esposa o tu tío o algún familiar. No están buscando de Dios. Tienen sus trabajos, tienen su manera de vivir, sus esposos, sus esposas, sus familias. No están buscando de Dios. Pero lo que están viviendo hoy en día sí necesitan de Dios. Escúchenme, hermano, lo que les estoy diciendo. Son personas que no están buscando de Dios, creen que lo tienen todo, pero lo que están viviendo en su hogar, en su trabajo, a su alrededor, revela que sí necesitan de Dios. Mira lo que dice el versículo 4 y 5. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Simón, un hombre muy trabajador, un hombre pescador, que toda la noche revela la palabra del Señor, estuvo en el mar, y lo que revela es que no había pescado absolutamente nada. Su propio esfuerzo, sus fuerzas, su capacidad no le habían alcanzado para en ese momento llevar lo más básico a su hogar, a su familia, que era el alimento. ¿Y cómo estaban esos pescadores en ese momento? Después de toda una noche de faena de pesca, después de una larga noche, estaban cansados, estaban fatigados. Cansados y fatigados. ¿Y cómo están las personas hoy en día después de tanto esfuerzo, de tanto trabajo, al ver que no se ven frutos de su labor? Están cansados. ¿Cómo está esa esposa después de tantos años aguantándole humillaciones a su esposo, a sus hijos igualmente? Está cansada, pero aparentemente no tienen el dolor, y la tristeza se lleva por dentro. La tristeza y el dolor se lleva por dentro de un hijo rebelde, desobediente, que en vez de dar alegría a sus padres, es causa de tristeza y de preocupación y amargura. Sus padres están cansados. Dios no te quiere ver en esa situación. Dios no te quiere ver en esa situación. Mire lo que dice, hermanos, Isaías 40:29. Dice la palabra de Dios: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Eso lo hace Dios contigo. Eso es lo que hace Dios contigo. Pero hay una condición. Y sin esa condición no vas a retomar nuevas fuerzas. Y la condición es que que recibas a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Vengan a mí, dice nuestro Señor Jesucristo, todos los que están ¿qué? Cansados, todos los que están fatigados, que yo los voy a hacer descansar. ¿Cómo estaba Simón? ¿Cómo estaban los hijos de Zebedeo? Cansados, fatigados, al ver que su esfuerzo, que su capacidad no era suficiente en ese momento. Hoy así estaba la palabra, hermanos. Ahí estaba la palabra de Dios. Ahí está el verbo hecho carne, diciéndole a Simón que volviera a lanzar las redes, que comenzara a hacer lo mismo que había hecho.
que había hecho toda la noche, pero con algo diferente. Ya es Dios el que le está direccionando, ya es Dios el que le está diciendo, hágalo, hágalo. Eso es lo que dice el versículo. Mira lo que dice el versículo 5, hermanos. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. En tu palabra echaré la red. No le dijo nuestro Señor Jesucristo a Simón, váyase y conviértase en minero, vaya y cambie de profesión, vaya y haga otra cosa diferente. No, nuestro Señor Jesucristo no le dijo eso. Lo único que le dijo nuestro Señor Jesucristo, vea, siga haciendo lo mismo, pero ahora va a ir es con la bendición de Dios, va a ir es con el esfuerzo que te va a colocar Dios, vas a ir de la mano de Dios. No desmayes, esfuérzate y sé valiente. Son palabras y son los versículos que están desde el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que le estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo a esos apóstoles, a esos futuros apóstoles? Siga haciendo lo mismo, pero ya va a ir ¿con quién? Con de mi mano. Simón, dice la palabra, él no declinó. Simón no dijo, es que yo no soy capaz, es que yo estoy cansado, es que yo no puedo, es que la situación está muy difícil. No, él lo que hizo fue obedecer. Y lo que pide Dios en nosotros es que obedezcamos. Que está la situación muy complicada, muy difícil. Dios está diciendo, sigue en adelante, sigue parado como soldado de Cristo, pero la diferencia es que Él ya va por delante de ti como poderoso guerrero y gigante, peleando tus batallas, y es Él que va a dar la victoria. La victoria no es tuya, la victoria te la va a dar Dios a ti. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y ante esa situación que te tiene cansado, agotado, Dios te está diciendo, deja a mi Hijo que se encargue de ti. Deja que Cristo se encargue de ti. En Él vas a encontrar una respuesta. En Él vas a encontrar una gran bendición. No es con tu propio esfuerzo, porque tú te vas a cansar. No es con tu inteligencia, porque siempre van a haber personas más preparados y más inteligentes que tú. Van a haber personas más capaces que tú. No es con tu belleza, porque esa belleza se va a acabar. Es con la sabiduría de Dios, que es inagotable. Es con el poder de Dios, que es infinito. Es con la inteligencia de Dios, que la inteligencia y la sabiduría manan es de Él. Mira, hermanos, lo que dice el versículo 6 y 7. Después de ellos haber obedecido, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía, dice la palabra del Señor. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. La red se rompía. La red se rompía. La respuesta que te tiene Dios te va a sorprender. Cuando tú pones tu confianza en Él, su esfuerzo, sus barcas, su capacidad humana fueron sobrepasadas por la respuesta de Dios, hermanos. La respuesta que dispuso Dios en ellos, en esos pescadores, sobrepasó su capacidad. No eran capaces, no tenían la capacidad de recibir todo lo que Dios les estaba dando en ese momento. Y mire lo que dice el versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Ante el encuentro con Jesucristo, Simón entendió su naturaleza, y ahí estaba presente, y se arrodilla y reconoce que es un hombre pecador ante la magnificencia del Señor. Tantas personas que seguían a nuestro Señor Jesucristo para escucharlo, pero verdaderamente unos pocos reconocieron su situación de que eran hombres pecadores, y esos son los que son dignos de la misericordia de Dios. Hombres que reconocen que son pecadores. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo que no vino por santos ni por salvos. Él vino por hombres pecadores. ¿En búsqueda de qué? De arrepentimiento. Así estamos ahí, hermanos, reconociéndole al Señor que somos hombres pecadores y que necesitamos de su inmensa misericordia. Y ante la respuesta de Dios no es alejarse, sino antes más seguirlo. Hoy en día llegan muchas personas buscando un favor de Dios, y cuando reciben el favor de Dios se retiran.
Antes, al contrario, hay que seguir adelante, hay que perseverar, hay que estar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los discípulos de Cristo, hermanos, los que han reconocido su naturaleza pecaminosa y saben que su propio esfuerzo, que su propia capacidad no soluciona sus problemas en su familia, su hogar, su trabajo. Los que ponen a Cristo en el lugar de liderazgo, en el lugar que es de Él, son los que van a recibir la victoria, son los que van a recibir la gracia, así como la recibieron los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. No es colocarle ni darle gracias hoy a la estatua de la supuesta Virgen de las Margaritas y de tanta idolatría y de tanta religiosidad que hay hoy en día. No, hay que darle las gracias, es al Todopoderoso por medio de nuestro Señor Jesucristo. No existen esos supuestos santos, no existen esas estatuas, esa idolatría. No, eso no es, hermanos. Dios ha puesto desde el principio que eso es abominación a Él. Hay que darle gracias a Él en espíritu y en verdad. No se le puede hacer imágenes porque dice la palabra de Dios y es muy clara que Dios es un espíritu. Dios es un espíritu. Y lo más importante, la respuesta de Dios, hermanos, ante la bendición que se desbordaba sin medida, es que nosotros no podemos alejarnos de Él. No podemos alejarnos de Él. Si Dios te está bendiciendo, tienes que seguir ahí. Si tú estás en este momento, si tu capacidad, si tu condición, si tu inteligencia, si tu capacidad no ha dado respuesta a darle solución a esos inconvenientes, a esas tribulaciones que estás viviendo hoy en día en tu hogar, es porque necesitas de Dios. Es porque necesitas de que nuestro Señor Jesucristo entre a tu hogar, a que organice la casa. A que organice la casa. Por eso dice en Apocalipsis que yo estoy a la puerta y llamo. Y si abrirás, y si tú abres, Él entrará y será con nosotros. Y nosotros cenaremos ¿con quién? Con Él. Ahí está nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día que estamos en los tiempos postreros, tocando la puerta, escogiéndote a ti, para que tú llegues a los pies de Cristo, para que entiendas que la condición, que lo que tú estás, toda tu capacidad y tu esfuerzo, que no te han dado respuesta y que no han dado solución a todos esos inconvenientes, en las manos de Dios, sí vas a poder. Hermanos en Jesucristo, esta es la palabra de Dios que ha puesto en esta mañana, que sea una palabra de edificación, que sea una palabra para fortalecernos, para seguir adelante, para perseverar, porque eso es lo que quiere Dios con nosotros, que perseveremos y que pongamos todas nuestras situaciones y todos los inconvenientes en las manos de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, y que lo obedezcamos, así como hizo Simón, que luego se convirtió a Pedro. Él reconoció su naturaleza pecadora. Él se arrepintió y le dijo a nuestro Señor Jesucristo, obedeció cuando lo llamó. Hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo grandemente. Se despide de ustedes el pastor Juan Carlos Betancur de la Iglesia Remanente de Dios. Si les gusta este video, si les gusta la palabra de Dios, dejen un comentario. Que Dios los continúe bendiciendo grandemente. Amén.